Nacho se ajustó su traje de miles de euros, el tejido un testimonio silencioso de una vida de victorias incuestionables. En este estéril juzgado, su divorcio debía ser la adquisición final y triunfante de su nueva vida. Esperaba lágrimas, una mujer rota, el fantasma de la esposa que había dejado atrás. Pero entonces entró Isabel, no rota, sino forjada. El sencillo y elegante vestido que llevaba no susurraba derrota, vibraba con un poder silencioso que él no había visto en años. Sus ojos, claros y firmes, se encontraron con los de él. En esa única e inquietante mirada, Nacho se dio cuenta de que esto no era un final. Era un ajuste de cuentas. El aire en el juzgado olía a papel viejo y aire acondicionado, un perfume estéril para las muertes silenciosas de los matrimonios. Nacho se sentía inmune. Para él, esto era solo otra sala de juntas, otra negociación. Se sentó en la pulida mesa de caoba, un rey con su traje a medida, flanqueado por su abogado, un hombre cuya crueldad era tan legendaria como sus honorarios. A su lado, Sara, su prometida, le apretó la mano. Su tacto era cuidado y frío, su anillo de compromiso de diamantes captaba la luz fluorescente. Ella era el futuro. Joven, vibrante, un hermoso testamento de su éxito. Había ensayado mentalmente este día durante meses. Imaginaba a Isabel llegando, con los ojos hinchados por una noche de llanto. Se imaginaba a la mujer que había dejado, una mujer que se había convertido, en su mente, en una fotografía cómoda pero desvaída de una vida que él había superado. Había preparado una mirada de simpatía distante, un gesto que había practicado en el espejo de su nuevo ático. Pero la mujer que entró por las pesadas puertas del juzgado no era una fotografía. Era una extraña. Isabel se movía con una compostura serena, casi desconcertante. El vestido azul marino que llevaba era modesto pero perfectamente entallado. Su pelo oscuro, recogido en un moño elegante. No había signos de noches en vela. Las tenues líneas alrededor de sus ojos hablaban de sabiduría, no de pena. No se apoyaba en su abogado, caminaba a su lado como una igual. Su mirada recorrió la sala una vez, fría, analítica, antes de posarse en Nacho. No era una mirada de odio ni de desamor. Era una mirada de evaluación, como si lo estuviera viendo con claridad por primera vez en mucho tiempo y, quizá, no estuviera del todo impresionada. La simpatía distante que había preparado murió en sus labios. En su lugar, un nudo frío de aprensión se formó en su estómago. Esta no era la mujer temblorosa y derrotada que su narrativa requería. Todos en pie. La voz del alguacil retumbó. La jueza, una mujer con fama de no tolerar tonterías, tomó asiento. Estamos aquí hoy para finalizar la disolución del matrimonio entre Nacho e Isabel. Señor abogado, he revisado el acuerdo propuesto. Parece generoso. El abogado de Nacho se levantó, su sonrisa tan pulida como sus zapatos. Ciertamente, señoría. El señor desea asegurarse de que la señora esté bien atendida en reconocimiento a sus 22 años de matrimonio. Nacho observó a Isabel en busca de una reacción, un destello de gratitud. No vio nada. Ella estaba sentada con una postura perfecta e inmóvil. Su abogado, un hombre llamado Elías, se levantó. Su voz era tranquila y firme. Señoría, mi clienta aprecia la minuciosidad de la oferta del señor. Una ligera pausa. Nacho sintió a Sara moverse a su lado, sus uñas clavándose casi imperceptiblemente en su mano. Sin embargo, continuó Elías, no estamos aquí hoy para discutir la división de los bienes matrimoniales en el sentido tradicional. Mi clienta no impugna la oferta sobre la casa familiar, la pensión alimenticia ni los acuerdos de manutención de su hija Sofía. La expresión de suficiencia del abogado de Nacho vaciló. Entonces, ¿qué es exactamente lo que estamos discutiendo?, preguntó la jueza. Elías abrió una carpeta de cuero. Estamos aquí, señoría, para presentar una moción para que se reconozca a Isabel, no como cónyuge dependiente, sino como socia fundadora de Innovaciones Pierce. Un silencio atónito descendió. Nacho sintió que la sangre se le iba del rostro. Miró a Isabel, que finalmente giró la cabeza y lo miró directamente. El poder silencioso que había visto antes ahora tenía un nombre: convicción. Sara jadeó a su lado. Eso es absurdo, señoría, tartamudeó el abogado de Nacho. Innovaciones Pierce fue fundada por el señor y solo por él. La señora era ama de casa, una madre maravillosa, estoy seguro, pero no tuvo ninguna participación en el negocio. ¿Es así, señor? La mirada de la jueza se fijó en él, afilada como un trozo de cristal. Nacho abrió la boca,
pero no salió ningún sonido. Su mente daba vueltas, retrocediendo 2 décadas a un garaje estrecho que olía a aceite y ambición. Vio a Isabel, entonces con solo 24 años, inclinada sobre sus caóticos esquemas, su licenciatura en Bellas Artes dándole un ojo para el diseño que a él le faltaba. Recordó cómo vendió el coche de su difunto padre para pagar la primera solicitud de patente. Recordó cómo tuvo 2 trabajos para mantenerlos a flote mientras él perseguía un sueño. Lo había olvidado, o más bien, había elegido olvidar. El abogado de Isabel deslizó un documento por la mesa. Tenemos el cheque de su padre por la patente. Tenemos sus bocetos de diseño para los 3 primeros prototipos de productos. Y tenemos una docena de declaraciones juradas de los primeros empleados que testificarán que Isabel no era solo una esposa que apoyaba, era la arquitecta de toda la filosofía de la interfaz de usuario de la empresa. Cada palabra era un martillazo. Miró a Sara, su rostro una máscara de confusión y furia, su anillo de diamantes de repente parecía vulgar y barato. Miró a Isabel. Ella no estaba allí para arruinarlo. Estaba allí por la verdad. Y en el silencio aplastante de esa sala, Nacho, el hombre que lo tenía todo, se dio cuenta de que ya había perdido lo único que realmente había importado. El viaje de vuelta a la mansión de Bel Air fue un asunto silencioso y sofocante. Sara, por una vez, estaba sin palabras, su mente visiblemente corriendo para calcular las implicaciones financieras. La conmoción se había agriado en una ira venenosa. Nacho miraba por la ventanilla tintada del Bentley. La casa, cuando llegaron, se sentía menos como un hogar y más como un mausoleo. Era un monumento a su éxito, una estructura en expansión de cristal, acero y mármol blanco que Sara había diseñado meticulosamente. Cada superficie estaba pulida hasta el espejo. No puedo creer su descaro, espetó finalmente Sara, golpeando su bolso ridículamente caro sobre una mesa. ¿Una socia fundadora? Después de todo lo que le has dado. Es una mujer codiciosa y amargada. Nacho la ignoró, sus pasos anormalmente ruidosos sobre el mármol. Se dirigió a la ventana que daba a una piscina infinita que a su vez daba a la ciudad. Vendió el coche de su padre, dijo, su voz tranquila. ¿Qué? Replicó Sara. ¿De qué estás hablando? Un Mustang del 68. Era lo único que le quedaba de él. Pero nuestra solicitud de patente vencía y nos faltaban $2,000, así que lo vendió. Ni siquiera lo dudó. Nacho, eso fue hace 20 años. Esto es ahora. ¿En serio te estás poniendo sentimental? Está intentando robarnos millones. La palabra nosotros quedó suspendida en el aire, hueca y transaccional. Él se giró para mirarla. Vio a la hermosa y ambiciosa mujer que había elegido. Pero por primera vez, se encontró buscando en su rostro algo que no estaba allí, una historia compartida. De repente, fue arrojado a un recuerdo. Estaban en la cocina de su primera casa, un pequeño bungalow alquilado en Pasadena que siempre olía a jazmín. Él tenía 32 años y acababa de conseguir su primer gran contrato. Estaba aterrorizado. Leo, su hijo, era un niño pequeño que golpeaba una olla. Y Sofía, un cálido peso nuevo en los brazos de Isabel. Isabel estaba removiendo salsa de espagueti, con el pelo recogido y una mancha de harina en la mejilla. Le sonrió. No necesitó decir una palabra. En esa sonrisa, él lo vio todo. Creo en ti. Podemos hacer esto. Estamos juntos en esto. Esa noche, le confesó sus miedos. Isabel le cogió la mano. Nacho, el fracaso es solo un dato. Aprenderemos de él. Pero no fracasarás, porque tu visión es brillante, y no lo estás haciendo solo. El recuerdo se desvaneció, dejando un profundo dolor. Él y Sara no tenían conversaciones así. Hablaban de carteras de acciones, de destinos de vacaciones. Nunca hablaban del miedo o del fracaso, porque en su mundo, esas cosas no debían existir. Nacho, ¿siquiera me estás escuchando? La voz de Sara lo devolvió a la realidad. El abogado está llamando. Necesitamos una estrategia. Miró la piscina infinita, su superficie perfectamente quieta. Había construido esta vida, esta jaula pulcra y perfecta, pieza por pieza. Había cambiado el calor caótico de ese bungalow por este palacio silencioso. Había cambiado a una compañera por un accesorio. Creyó que había mejorado. Pero de pie allí, sintió una aterradora comprensión. No había mudado de piel, había mudado de alma. Mientras Nacho se tambaleaba en su jaula dorada, Isabel regaba sus hortensias. Su nueva casa era una modesta vivienda de 2 plantas en un barrio tranquilo, el tipo de lugar con un amplio porche.
Estaba a un mundo de distancia de la mansión de Bel Air, y nunca se había sentido más en paz. La casa no estaba llena de arte por su valor de inversión, estaba llena del desordenado y vibrante arte de sus hijos. El aire olía a tierra de macetas, a abrillantador de muebles de limón y a las galletas con pepitas de chocolate que Sofía estaba horneando. Después de que él anunciara que la dejaba, hubo un periodo de caída libre. El shock, la traición, la humillación pública. Pero a medida que el shock inicial amainaba, algo más tomó su lugar. No un deseo de venganza, era una claridad incipiente. Durante años, había estado viviendo a la sombra de Nacho. La mansión había empezado a sentirse como una prisión mucho antes de la llegada de Sara. Había mirado a sus hijos, a la ira latente de Leo y al dolor silencioso y confuso de Sofía, y se dio cuenta de que revolcarse en la victimización era un lujo que no podía permitirse. La misma mujer que había vendido el coche de su padre y había esbozado logotipos en servilletas de bar seguía ahí. Así que se mudó, encontrando esta casa. Empezó un pequeño negocio de diseño de paisajes. Empezó con el patio de un amigo, luego el de un vecino, y pronto tuvo una lista de espera. No era una empresa multimillonaria, pero era suya. Estaba construyendo algo de nuevo, con sus propias manos. «Mamá, las galletas están listas», llamó Sofía desde la cocina. Isabel sonrió. Sofía, a sus 16 años, tenía el intelecto agudo de su padre, pero el corazón compasivo de su madre. La decisión de Isabel de solicitar su participación como socia fundadora no había sido tomada a la ligera. No se trataba del dinero, aunque sabía el valor de lo que se le debía. Se trataba de reclamar su propia historia. Durante 2 décadas, Nacho había contado la historia de Innovaciones Pierce, y con cada relato, el papel de ella había disminuido hasta desaparecer. No solo la estaba borrando de su futuro, la estaba borrando de su pasado compartido. Sus hijos, se dio cuenta, estaban creciendo escuchando un mito. No podía permitirlo. Esa tarde, su abogado la llamó. El abogado de Nacho ha llamado. Amenaza con una contrademanda por intenciones maliciosas. Que lo intente. Mantente firme. 1 año atrás, un mensaje así la habría sumido en el pánico. Esa noche, solo sintió una calma decidida. No era la mujer asustada y dependiente que ellos creían. Era la mujer que había ayudado a construir un imperio desde un garaje. Se había enfrentado a la bancarrota, al agotamiento. Un abogado beligerante con un traje de 1000 euros apenas parecía intimidante. Pensó en Nacho, no con ira, sino con una profunda y cansada tristeza. Había ganado el mundo, pero había perdido su brújula. En un extraño modo, ella también luchaba por él. Luchaba por la verdad, porque solo enfrentándose a la historia real de cómo llegó a la cima tendría alguna vez la oportunidad de encontrar al hombre que solía ser. La moción que Isabel presentó provocó una onda de choque. La historia se filtró a la prensa financiera. ¿Borracha de la máquina? 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 De repente, Nacho no era solo un director general que se divorciaba, era un posible fraude. El Consejo de Administración, un grupo de hombres estoicos de pelo plateado que valoraban la estabilidad por encima de todo, convocaba reuniones de emergencia. La presión en la mansión se volvió insoportable. La furia inicial de Sara se había transformado en una campaña frenética y obsesiva por gestionar la óptica. «Tenemos que emitir un comunicado», anunció una noche. Algo que la pinte como una cónyuge descontenta. Nacho estaba sentado en un sillón de cuero, con un vaso de Macallan 25 intacto. Miraba una vieja Polaroid de él e Isabel, jóvenes y radiantes, de pie frente al taller de su garaje. Sede de Innovaciones Pierce. No hay narrativa, Sara. Solo está la verdad. La verdad es lo que la gente cree. Esto está afectando a la empresa. A mi futuro, a nuestro futuro. Él la miró y vio el pánico en sus ojos. No entraba en pánico por él. Entraba en pánico porque la jaula dorada en la que tanto se había esforzado por entrar estaba amenazada. El punto de ruptura llegó unos días después. Nacho estaba en una conferencia telefónica con el consejo, una brutal sesión en la que se vio obligado a defender su integridad personal. Después, entró en su dormitorio principal y encontró a Sara rodeada de muestras de tela. «Estoy pensando que deberíamos redecorar la casa de Aspen», anunció alegremente. «Esta decoración está tan anticuada». Nacho la miró fijamente. La desconexión total con su realidad era asombrosa. Él luchaba por el alma de su empresa,
y a ella le preocupaba la decoración de interiores. Una risa oscura y amarga se le escapó. ¿Qué es tan gracioso? La casa de Aspen. Isabel odiaba esa casa. Decía que era ostentosa, que la compramos para impresionar a gente que ni siquiera nos gustaba. Bueno, se equivocaba. No, Sara. Tenía razón. Fue a su armario, un vasto espacio más grande que su primer apartamento, y sacó una maleta. ¿Qué estás haciendo? Me voy a un hotel. Necesito espacio. Necesito pensar. ¿Pensar en qué? ¿En cómo luchar contra ella? No. Necesito pensar en cómo decir la verdad. El pánico inundó el rostro de Sara. Esta era una variable que no había previsto. ¿Hablas en serio? Arruinarás todo. No solo la dejé atrás, Sara. Intenté borrarla. Y ahora estoy empezando a entender la diferencia. Cerró la maleta y salió de la habitación, dejándola sola en medio de sus muestras y revistas, la reina silenciosa de un reino vacío y desmoronado. La soledad estéril de la suite del hotel fue un bienvenido respiro. Por primera vez en años, estaba rodeado de una ausencia de expectativas. Fue en esta soledad donde se dio cuenta de que la batalla con Isabel por la empresa era un síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Las verdaderas víctimas de su guerra contra el pasado eran sus hijos. Apenas los había visto desde la separación. Se había distanciado porque su presencia era un espejo que reflejaba una versión de sí mismo que no quería ver, un fracaso como padre. Sus intentos de conexión eran torpes y transaccionales. Decidió volver a intentarlo. Llamó a Sofía. Hola, cielo. Soy papá. Me preguntaba si tú y Leo estaríais libres para comer pizza este fin de semana. En el sitio de siempre. Hubo una pausa. Tendré que preguntarle a Leo. Te enviaré un mensaje. Cuando entró en la pizzería ese sábado, ya estaban allí. Verlos juntos fue una sacudida. Leo, con sus ojos oscuros e intensos, tan parecidos a los de Isabel. Sofía, picoteando un hilo suelto de sus vaqueros. La conversación fue tensa. Él les preguntó por las clases, por los proyectos. Sus respuestas fueron cortantes. La alegre algarabía de la pizzería solo resaltaba su propio silencio forzado. Fue Sofía quien finalmente rompió la tensión. Mamá dijo que te habías mudado. Sí. Necesitaba un poco de tranquilidad. ¿Tranquilidad de qué? Le retó Leo. ¿Tu prometida te pone de los nervios? ¿Es mucho trabajo gestionar la vida por la que hiciste estallar la nuestra? Leo, susurró Sofía. No, es una pregunta justa. Hice un desastre. Lo sé. ¿Un desastre? La risa de Leo fue áspera. Un desastre es cuando derramas algo. Tú detonaste una bomba en medio de nuestra familia y te marchaste. ¿A eso lo llamas un desastre? Lo que le estás haciendo a mamá ahora, nos contó la verdad. No solo la dejaste, intentaste robarle toda la historia de su vida. ¿Tienes idea de lo que es eso? Nacho no tenía defensa. Se quedó sentado. Vuestra madre es la persona más brillante y resiliente que he conocido. Y di eso por sentado. Me olvidé de quién era yo, de quiénes éramos. Empecé a creerme mi propia publicidad. Siento mucho todo. No fue suficiente. Pero fue lo más honesto que les había dicho a sus hijos en años. Sofía había estado callada, con los ojos llenos de lágrimas. Te echo de menos, susurró. Echo de menos a quien solía ser. Ese fue el golpe que finalmente lo destrozó. Se dio cuenta de que sus hijos no solo estaban enfadados, estaban de luto por el padre que había sido. Miró a sus dos hijos y vio el alcance devastador de sus elecciones. El dinero, la mansión, el elogio del mundo de los negocios, todo era ceniza. El día que debían volver al juzgado, el ambiente era completamente diferente. Nacho llegó solo. Se había separado oficialmente de Sara. Se sentó en su mesa. Cuando Isabel entró, sus miradas se encontraron. Él le dedicó un pequeño e imperceptible asentimiento. Un gesto de concesión, de respeto. Señora abogada, comenzó la jueza, la última vez que estuvimos aquí, su homólogo hizo una afirmación bastante extraordinaria. ¿Tiene una respuesta? El abogado de Nacho se levantó, nervioso. Señoría, con todo el respeto, la afirmación carece de fundamento. Mientras él hablaba, Nacho apenas escuchaba. Estaba recordando. Veía a Isabel en la mesa de su cocina a las 2 de la madrugada, reescribiendo su plan de negocio. La veía encantar a su primer inversor escéptico, no con números, sino con una explicación apasionada de cómo su producto mejoraría la vida de la gente. Él era el ingeniero, ella era la conciencia. Él había construido el motor,
pero ella había dibujado el mapa. Señoría, dijo el abogado de Isabel. Podríamos pasar semanas deponiendo a los primeros empleados. Podríamos convertir esto en una guerra larga, fea y muy pública. Pero mi clienta no desea hacer eso. Esto nunca se trató de librar una guerra. Se trató de corregir el registro. Por lo tanto, nos gustaría proponer un tipo de acuerdo diferente. Dejó una única y delgada carpeta sobre la mesa. No era una demanda de dinero. Era una sola página a doble espacio. En la parte superior, en negrita, se leía la historia oficial de Innovaciones Pierce, los años de fundación. Debajo había una narrativa, una historia. Detallaba los inicios de la empresa, no como el mito del genio solitario, sino como la verdad, una asociación. Hablaba del garaje, de la herencia de Isabel, de sus contribuciones de diseño, de su papel en la configuración del espíritu de la empresa. No disminuía el papel de Nacho, pero elevaba el de ella a su justo lugar. El párrafo final era la propuesta de acuerdo. Isabel renunciaría a todas las reclamaciones sobre las acciones fundacionales. A cambio, este documento, esta historia verdadera, debía ser inscrito en el registro corporativo oficial. Debía ser enmarcado y colgado en el vestíbulo de la sede. Y debía ser la primera página de la sección sobre nosotros en el sitio web de la empresa, a perpetuidad. No pedía su dinero. Pedía la verdad. La jueza terminó de leer. «¿Señor?», preguntó. «¿Cuál es su respuesta?». Este era el momento. Podía luchar. O podía salvarse. Nacho se levantó lentamente. Miró directamente a Isabel. «Señoría», dijo, su voz clara y firme. «He leído el documento de la señora y lo encuentro completamente exacto. Sus contribuciones no fueron solo de apoyo, fueron fundamentales. Sin ella, no habría Innovaciones Pierce. Acepto su propuesta en su totalidad. Y me gustaría declarar ante este tribunal y para que conste en acta que lamento profundamente mis intentos de borrarla de una historia que es tanto suya como mía». Vio en el rostro de Isabel, por primera vez, que su serena compostura se rompía. Una sola lágrima trazó un camino por su mejilla. Era una lágrima de liberación. La verdad, después de tantos años, por fin había sido dicha.